donde después de la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires, mucha gente se asustó y decidió ir a votar, aunque no fue mucha gente a votar porque faltó más del 33% de los votantes. Y es cierto que mucha gente vio el peligro de esa diferencia de 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Y más allá de que había opciones de centro y con buenos candidatos, la gente prefirió apoyar al gobierno y darle un cachetazo al kirchnerismo, y eso se transmitió en todo el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, los cambios en el gabinete, sumado a la nueva composición de las cámaras, pero sobre todo quiero insistir en esto, en los cambios en el gabinete. ¿Qué lectura hace usted, y sobre todo después de esta crítica, queja casi pública del expresidente Macri respecto a que no había gente del PRO, cuando yo creo que todos los que están, Santilli, Kirchner, Caputo, la misma Bullrich que viene del PRO, son del partido de Macri, pero estos cambios en el gabinete, sumado a la nueva composición de las cámaras, ¿puede cambiar un poco la gobernabilidad o asegurar la gobernabilidad del presidente? Porque convengamos, diputada, que el gobierno llegó con muchas dificultades y casi en un estado terminal a lo que fue la elección del domingo, ¿no? Sí, por supuesto que el gobierno llegó, el mismo gobierno se sorprendió por el resultado, y parte también de ese resultado es que el mayor opositor, que era el kirchnerismo, no tenía propuestas, no tenía alternativas, lo único que decía es frenar la ley. Entonces, por eso es que también crece la izquierda, porque el voto kirchnerista también se fue para la izquierda, por la falta de propuestas del kirchnerismo y por un pasado desastroso que ha tenido el kirchnerismo en este país. Pero sumándole a lo que estás comentando, yo creo que sí, que hay funcionarios por el PRO que hoy se han pintado de violeta. Lamenté mucho la partida de Guillermo Franco, porque más allá de las diferencias que puedo tener con él, y que cuando ha venido a la Cámara no ha dado las respuestas que esperábamos, nadie puede negar que es una persona con conocimiento de política y con una cintura y una capacidad de diálogo que no tenía el gobierno, que no tiene por el momento el gobierno. Entonces lamenté mucho y lo puse en un tuit, su partida, y tal, luego que lo reemplacen por Manuel Arón. Manuel Arón es una persona que hasta el día que ganó en el balotaje Milei estaba en un programa de televisión, cero contacto con la política, y estos 2 años que ha estado de vocero no ha tenido un buen trato con los periodistas en las conferencias de prensa. Es decir, tiene cierta soberbia, que no es lo que necesita alguien que tiene que construir consenso. Entonces, me preocupa, y creo que para compensar eso es que lo nombran a Santilli en el Ministerio del Interior, que es una persona de diálogo, que es una persona que conoce de la política, ¿no? Pero sorprendió mucho ese destrato que tuvo el presidente Macri el viernes en la cena, donde se le comunica que se le va a rechazar a Franco, ¿no? Y creo que también Franco merecía una explicación mejor del presidente, no dejarlo simplemente aceptándole la renuncia. Bueno, la verdad, este gobierno tiene ya una cantidad impresionante de ministros renunciados, obligados a renunciar o que se fueron por motus propios. La verdad no lo recuerdo, ¿no? De presidentes y gobiernos anteriores de cambios tan rotundos, incluso al poco tiempo de haber asumido. Yo recuerdo Menem en el primer gobierno cambió el ministro de Economía porque murió el que estaba, pero yo no recuerdo cambios tan rápidos y tan, Cancillería ya lleva por el tercero o cuarto, ¿no? De quién está a cargo. De verdad, ¿esto es un signo de debilidad o qué lectura le haces, doctora? No, es decir, el presidente es una persona con una característica de un carácter temperamental, que no soporta disensos, que tiene un sostén emocional en su hermana, y que es un outsider que ha llegado a la política, ¿no? Entonces, con esto justificarlo, tal vez responde a su inexperiencia, a su falta de confianza, porque es una persona que no confía, es una persona muy desconfiada, se la percibe, y ante la menor crítica o el menor cuestionamiento, prefiere a esa persona. Entonces, lo que él busca son aplaudidores,
lo que él busca son personas que coincidan 100%, cuando en realidad a un gobernante lo mejor que le puede pasar es tener funcionarios críticos. Críticos de bien, ¿no? Es decir, se está equivocando, y para eso son los ministros, para eso son los funcionarios, para acercarle al que está gobernando, que a veces se enfoca demasiado en su mirada, qué es lo que está pasando en el territorio, ¿no? Ahora, y cuáles deberían ser sus políticas. Seguro. Diputada, después de tantos problemas, de vetos, de contravetos, de rechazos, de cuestiones que, a ver, de promulgaciones, de no aplicaciones, no le voy a contar una historia que ya la conoce, pero parece que en vez de que el presidente cree que este triunfo le va a dar facultades más que extraordinarias, porque la gente así lo ha entendido en el voto. Se viene un tema que ya la CGT, que el miércoles se reúne para nombrar nuevas autoridades y de paso van a debatir este tema, que es reforma laboral, tributaria, y yo diría que reforma penal no tanto porque hace falta una reforma al Código Penal, pero en el tema laboral, cuando llegue el tema a diputados o a senadores, ¿qué panorama, oteando el horizonte, usted ve que puede pasar cuando empiece a tocarte este tema, que parecería que va a abrir una nueva grieta, por lo menos no creo que este año, pero sí al comienzo de las sesiones del año que viene? No, yo creo que el proyecto de reforma laboral todavía no enviaron. Claro. Así que yo creo que lo van a enviar para después el 10 de diciembre, cuando tengan más votos, más manos, perdón, en el Congreso. Y lo que también es cierto es que los gobernadores que estuvieron el otro día reunidos en Casa Rosada manifestaron la necesidad de una reforma laboral. Hay que ver el texto para saber si va a generar una grieta o no, porque todos somos conscientes que hoy el trabajo en negro, el trabajo informal, ha crecido muchísimo, y que las pymes tienen las mismas condiciones que tiene una multinacional para contratar gente. Entonces es necesaria una reforma laboral. Veremos cuál es la magnitud de esa reforma laboral y cuáles son las condiciones, ¿no? Seguro. Pero aún no se sabe. Perdón, pero usted no considera, yo no la conozco, no puedo discutir, diputada, esto, porque si no podríamos debatirlo quizás con más fundamento, disculpe mi ignorancia. No leí el proyecto, simplemente encontré... Es que no hay proyecto, no lo leíste. No, pero hay uno de Esper, ¿no? Hay uno de Esper que se presentó. No, hay uno de Romina 10, pero dice que no tiene nada que ver con lo que propone el gobierno. Ahí está, bueno, pero ya es Vox Populi, por eso me quiero asesorar y preguntarle a usted, más allá de su opinión, el conocimiento de lo que puede pasar, ya se habla de que la nueva reforma laboral va a quitar derechos, que el empleador va a poder hacer conmigo lo que quiera, me va a poder hacer laburar como un negro, antes de irme a casa me va a poner una cadena. O sea, a ver, por eso pido su opinión, porque ya es de la calle el tema de la pérdida de derechos ganados de trabajador desde las épocas del 50 del siglo pasado. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? No puedo opinar sobre algo que no conozco, ¿no? Desconozco totalmente cuáles son las medidas que va a impulsar el gobierno. Por supuesto que nadie puede pensar en quitar derechos adquiridos, y que esta reforma quiere establecer derechos y obligaciones también para el trabajador, y también para aliviar cargas fiscales que tengan las pymes, supongo yo, pero estoy hablando sobre el aire, porque nada se sabe de lo que han enviado, y lo que han dicho es que el proyecto de Romina 10 no representa lo que tiene el gobierno, así que no puedo hablar, no puedo dar ninguna opinión. Perfecto. Y por último, diputada, hablaba con Alejandro Orovich esta mañana, un reconocido periodista que escribió en varios diarios como La Opinión, como Clarín, y me hablaba de una cuestión de empeoramiento en esta situación, más allá de un triunfo contundente en varias provincias, incluso acá en La Rioja, en la capital riojana, perdió el peronismo que hoy gobierna esta provincia, pero habló de un empeoramiento, sobre todo en el tema económico, y de una pronta devaluación que no sabe la hora, pero que va a llegar. Esto evidentemente no ayudaría a los planes y al programa económico del gobierno, una nueva devaluación. Por eso acá viene la pregunta. Gobernabilidad, y vuelvo a insistir con esta palabra, en lo que resta de mandato, un poco más de 2 años del presidente, ¿está garantizada siempre y cuando el programa económico funcione y traiga alguna mejoría en los sueldos, en el bienestar, en el poder adquisitivo de la población? Mira, si
Y el desastroso gobierno de Alberto Fernández pudo llegar a término, considero que el de Milei también lo va a llegar a término. Eso depende más de la oposición, que sea una posición constructiva, es decir, una posición que ponga límites, tendrá que poner límites y que acompañe las cuestiones que tiene que acompañar. Yo no sé si va a haber una nueva devaluación, porque devaluación estamos teniendo, el dólar está a precio alto, digamos, un alto, de los que más saben economía que yo consideran que es un valor 1.500, es un valor razonable, así que no hay que ver en qué consiste la asociación y la sociedad con que es un país que compite con nosotros, no que no es complementario como puede ser China u otros países que son socios comerciales, pero siempre la calidad de la oposición marca también la gobernabilidad de gobierno, que esperemos que no sea tan autocrático como fue hasta ahora, que permita que el Congreso sancione leyes también que sean de la oposición, no solamente que sean las del gobierno, sino las metas. Pero yo no veo en este momento un cuestionamiento de la gobernabilidad, toda vez que el presidente ha logrado con el PRO más de 105 diputados, y en la oposición hay 50 bancas que pertenecen al radicalismo y a gobiernos provinciales, que son gobiernos democráticos. No veo hoy un riesgo. La última, una más, perdón. ¿Estás en la Comisión de Legislación Penal o seguís en Ordenamiento Urbano y Vivienda, diputada? No, soy la de legislación penal, la de ordenamiento urbano y vivienda hace 4 años que me soy. Ah, bien, porque en tu primer periodo como diputada estuviste allí, ¿no? Claro. Sí. Por eso te quería consultar también sobre otras cuestiones que hoy las provincias están con mucha dificultad, que es en la obra pública, ¿no? Que acá por lo menos en La Rioja se ha abandonado y sé que en otras provincias. Y por eso aprovecho y en esta pregunta extra, y te dejo volver a tu actividad, consulto. ¿Tiene que reactivarse nuevamente la obra pública, las inversiones, la credibilidad en empresas de afuera o del propio país en la economía argentina? Porque es más los comercios o pymes que cierran que gente que está decidida a invertir para que eso signifique fuentes de trabajo y que mejore un poco la economía. ¿Qué postura tenés sobre ese tema, Marcela? Por supuesto, nunca debió frenarse la obra pública. Hay que controlar, por supuesto, hay que controlar. Nosotros hemos presentado un proyecto de control de la obra pública online, ¿sí? con bitácoras digitales que permitan conocer los pagos que se van haciendo y el tiempo de obra que se va cumpliendo, ¿no? Pero la obra pública nunca, el mercado no va a ser ni cloacas ni rutas. La obra pública nunca debió frenarse, sí debió controlarse. Mi querida, un gusto haber charlado con usted, amiga, y bueno, seguramente la volveremos a consultar pronto, como decíamos en parte del reportaje de la nota, habrá una nueva composición de las cámaras y habrá que barajar y dar de nuevo.